Una mujer joven lanza una última llamada de socorro. Estaba muy alterada. Antes de desaparecer sin dejar rastro. Supimos que había algo feo. La policía tiene la certeza de haber resuelto el caso, hasta que da un giro que nadie esperaba. A mucha gente le costaba creer. Me puse casi enfermo. Fue un último acto de traición. Era un lobo con piel de cordero. La mataron por cumplir la ley. Crímenes imperfectos. Infracciones de tráfico. Los clientes del club para hombres de Charlotte, Carolina del Norte, a veces podían montar algún escándalo. Pero las empleadas sabían cómo sobrellevar esas situaciones. Kim Medlin, de 26 años, trabajaba allí de camarera. Se ganaba bien la vida. Sabía cómo tratar a esas personas y cortaba rápido cualquier conflicto. Era tan bonita como inteligente. Una madrugada, cuando Kim regresaba a casa del trabajo, tuvo un incidente en la carretera con un conductor furioso. La empezaron a adelantar, a amorrarse al coche por detrás, tocaban el claxon, cosas así. Kim temió que el hombre la siguiera desde el trabajo y acudió a la policía en busca de ayuda. Estaba muy alterada. La policía tardó un rato en poder calmarla. También les dijo, mirad, cada noche paso por esa carretera y esta vez he podido llegar hasta aquí. El capitán puso un anuncio por radio al resto de patrullas que tenían aquel turno para que vigilaran su jeep rojo y cuidaran de ella si la veían circulando por la carretera. Lamentablemente, no sirvió de nada. 2 semanas más tarde, la policía encontró el jeep de Kim abandonado en el arcén, con el motor y las luces encendidas. Todo estaba en marcha. Supimos que algo feo había pasado. El monedero de Kim y el dinero seguían en el jeep, pero extrañamente su permiso de conducir había desaparecido. No había una explicación lógica del por qué la señora Medlin había dejado allí su vehículo. Lo primero que intentamos hacer fue determinar si, de hecho, se trataba de un delito. Al día siguiente, un equipo de investigadores halló el cuerpo de Kim a 2,5 kilómetros de su coche, oculto en... La mujer me miró y dijo, ya he visto suficiente, es ella. Así que apagó el televisor y descolgó todos los teléfonos y se metió en la cama. No era un robo. Su alianza, el anillo de casada, el collar alrededor del cuello estaban intactos. Llevaba puestos todos los objetos que podían tener cierto valor. La autopsia reveló que Kim había sido golpeada, pateada y estrangulada, pero no había signos de agresión sexual. Presentaba varios golpes en la parte posterior de la cabeza y el cuello y la zona de la nuca que podían ser traumatismos provocados por la fuerza bruta. Nuestra teoría es que la empujaron por detrás, la pisaron por la espalda y algo presionó la parte frontal del cuello. Y tenía señales de ataduras en las muñecas, pero no había sujeciones. Por lo general, al asesino le lleva un tiempo atarlas o inmovilizarlas con una cinta, esparadrapo. He visto de todo, pero no es normal que la desataran. Y el asesinato se produjo en una carretera desierta a las afueras de la ciudad. A esas alturas, el asesino podía andar muy lejos. Para encontrar al asesino de Medlin, los investigadores necesitaban reproducir sus pasos horas antes del asesinato. Kim salió de trabajar del club para hombres sobre las 2 de la madrugada. En el registro de llamadas del móvil aparece una llamada a su marido, Bridger, a las 2:15 mientras volvía a casa. Y siempre lo hacía. Llamaba a su marido para decirle que ya estaba de camino. Bridger Medlin declaró a la policía haberse acostado después de recibir la llamada, pero un agente de la policía rebatió su declaración. Afirmó haber visto la camioneta negra de Bridger por la ciudad hacia la hora en que su mujer fue secuestrada. Un agente de policía de Monroe había visto al señor Medlin atravesar Monroe a las 2:30 de la madrugada. Preocupó que tal vez no estuviera diciendo toda la verdad sobre su paradero.
Bridger se indignó. Dije, hay algo muy feo, algo que no cuadra. Pensó que la policía tendría que dedicar más esfuerzos en investigarse a sí misma. Kim era una mujer lista. La única razón que explicaría su parada es que un agente de la ley se lo ordenó. ¿Podía ser que Bridger tuviera razón? ¿Que un policía u otra autoridad la hubiera obligado a detenerse? Tal como estaba colocado el jeep y dado que el permiso de conducción de la víctima no estaba, uno de los investigadores creyó al principio que podía ser un delincuente con luz azul o que tal vez un policía hubiera ordenado la detención del vehículo. Un delincuente con luz azul es alguien que se sustentaba por el hecho de que la ventana lateral del conductor estaba bajada. Si lo analizas lógicamente, se restringen mucho las razones por las que pudo parar. Y poco después, un testigo corroboró esta historia. Un conductor declara estar conduciendo detrás de un jeep rojo, supuestamente el de Kim, la noche del asesinato. Explicó que la mujer del jeep no cometió ninguna infracción, pero que un agente de policía puso las luces y le obligó a detenerse. Le habían retirado el permiso de conducción, así que lógicamente se asustó al ver aquel coche patrulla delante y se quedó atrás, obviamente, para no estar demasiado cerca y llamar la atención. La posibilidad de que los causaran unas esposas explicaría los moratones en las muñecas de Kim. Pero la policía necesitaba saber cuál era la jurisdicción del coche patrulla. Así que usamos al mismo testigo e hicimos una rueda de reconocimiento de coches patrulla. La policía identificó que el coche era un coche patrulla de la ciudad de Monroe. Pero en ese departamento de policía trabajaban cientos de agentes. Y podía haber sido cualquiera de ellos, porque todos usan sus vehículos cuando están de servicio. Por eso, los investigadores intentaron buscar un modo de acotar su búsqueda. Y el experto en huellas latentes, Ricky Navarro, buscó pistas en la ropa de Kim Medlin. Entonces fue cuando vio la huella en la sudadera. En esos momentos no podía determinar si era una huella de calzado o cualquier otro objeto cuya impresión se hubiera quedado en la sudadera. Usando fuentes de iluminación alternativa y cámaras de alta velocidad, Navarro llegó a la conclusión de que era el tacón de un zapato. Era un tipo de zapato que no es plano de la punta hasta el tacón. Tiene un tacón inconfundible, como suelen tener los zapatos de suela dura, a diferencia de las zapatillas de deporte. Además, podía distinguirse una V o un dibujo en forma de ángulo en la huella. Al principio, la búsqueda de Navarro no dio resultados. No encontré ese ángulo en ninguna empresa de confección de calzado de las consultadas. Pero buscando un poco más, Navarro descubrió que el zapato estaba fabricado por la empresa Thorogood de Wisconsin. Producían muy pocos modelos diferentes. Creo que aproximadamente unos 17 estilos de zapatos para uniforme. Eran la clase de zapatos que solían llevar los agentes de policía. Este zapato en particular era un modelo 831/6114. Y era el único modelo al que Thorogood había impreso aquel dibujo en aquel entonces. El resto de zapatos tenían Vio la huella en la sudadera de Kim y determinó que el asesino calzaba un zapato Thorogood del número 38 y medio, 39 o 40. La cuestión ahora era localizar al policía de Monroe que los usaba. Entonces, los investigadores sospecharon que el asesino de Kim Medlin era un policía de Monroe y dejaron de creer que su marido Bridger tuviera alguna implicación en el asesinato. También supieron que Bridger no había conducido con su camioneta por la ciudad pasada la medianoche, tal como afirmaba uno de los policías. En ese cruce en particular, hay cámaras puestas en el cajero de la sucursal bancaria de Wachovia. Y en realidad capturó la imagen de mi camioneta atravesando aquella intersección después de las 4 de la mañana. Eso fue después de recibir la notificación de la policía y dirigirse a la escena del crimen donde estaba el coche de Kim. Fue la primera prueba y la más sólida que confirmaba que yo estaba donde decía estar. Los investigadores también sabían seguro que el asesino calzaba unos zapatos del número 38 y medio, 39 o 40 de la marca Thorogood. Los archivos de
personal de la policía revelaron que solo 3 agentes del departamento de Monroe llevaban aquel modelo de zapato en aquellas tallas posibles. De los 3, uno trabajaba en el departamento de bomberos la noche del asesinato de Kim. Le asignaron una guardia estacionaria aquella noche que le impedía subir a un coche y patrullar. No podía moverse del departamento. El segundo agente estaba de servicio resolviendo un caso de robo aquella noche, y hubo un contacto por radio constante con la central de la policía. El tercero, Josh Griffin, trabajó hasta las 10 de la noche y luego libró. El agente Griffin declaró a los investigadores que aquella noche no había visto a Kim Medlin. No dio un alto al coche, no vio el jeep en ningún momento y básicamente declaró haberse marchado a casa y haberse acostado antes de que fuera descubierto el jeep. El agente Griffin tenía 24 años. Llevaba poco más de un año en el cuerpo de policía. Cuando los investigadores registraron el coche patrulla de Griffin, no encontraron nada sospechoso. Su coche estaba casi inmaculado, y si conocías a Josh, sabías que en el departamento tenía fama de tener el coche más sucio de la flota. Con una orden de registro, la policía entró en casa de Griffin, pero no pudieron encontrar el par de zapatos del uniforme de la policía. El señor Griffin me contó que había tirado esos zapatos porque se habían roto durante la investigación de un accidente. La policía interrogó a los empleados del club para hombres donde trabajaba Kim Medlin para saber si Josh Griffin había frecuentado el lugar la noche del asesinato y quizás la hubiera seguido a casa. Griffin echaba por los suelos su coartada de estar en casa durmiendo aquella noche. La lista revelaba una llamada a las 2 de la noche a una empresa de grúas. Cuando sus superiores lo confrontaron, Griffin cambió su historia y dijo haber estado sentado en su coche patrulla uniformado en la intersección de Baker, en el parking de un restaurante, una vez terminado su turno, leyendo un libro. Declaró estar sentado en aquel parking leyendo un libro de leyes en un restaurante que estaba cerrado. Y que un conductor le pidió que llamara a una grúa porque se le había averiado el coche no muy lejos de allí. Aquello situaba al agente Griffin en la intersección con Baker media hora o 3/4 de hora antes de que Kim Medlin condujera hacia su casa por la antigua carretera de Charlotte. Josh Griffin negó su implicación en el asesinato de Kim. Pero pronto, sus compañeros de trabajo se volvieron en su contra. Al parecer, todo empezó cuando Kim contó a la policía que tenía miedo de volver sola a casa de noche por aquellas carreteras comarcales oscuras y que le preocupaba que un cliente del club quisiera seguirla. Con el fin de ayudarla, la policía emitió un aviso por radio a los agentes para que vigilaran el coche de Kim y velaran por la integridad de la mujer. Y sabemos por la investigación posterior que el señor Griffin estaba patrullando aquella noche y escuchó la emisión del aviso por radio. Las pruebas demuestran que el agente Josh Griffin se interesó inadecuadamente por Kim Medlin, y los investigadores descubrieron que Griffin lo había comentado con otros policías del departamento. Veía el jeep yendo de un lado al otro de la ciudad y llamaba a los otros policías y hacía comentarios sobre la rubia guapa del jeep que estaba pasando, que quería encontrar la manera de conocerla. Lo que es alarmante es que esos agentes tenían conocimiento de aquella conducta y no dijeron nada, no lo denunciaron para que pudiéramos solucionarlo. Y después del asesinato de Kim, varias mujeres prestaron declaración afirmando que Griffin también las había acosado. Para hacernos una idea de lo enfermo que estaba ese hombre, había una chica a la que estaba acosando sexualmente, cuyo número no aparecía en los listines. Pero recibe una llamada que le dice: sé que estás en casa, voy a ir a verte. ¿Qué hace presa del pánico? Llamar a la policía. ¿Quién está de servicio? ¿Quién responde a la llamada? Josh Griffin. Pero para condenarle por asesinato, los fiscales necesitan más que pruebas circunstanciales. ¿Podrán encontrar algo más contundente? Los fiscales describen el secuestro y el asesinato de Kim Medlin como una traición máxima, perpetrados por un policía que debería protegerla y ayudarla, no acosarla y matarla. Creo que a mucha gente le costaba creer que un vecino, un joven amable aparentemente, un agente joven... La noche del asesinato, Griffin terminó su turno sobre las 10 de la noche. Pero en vez de irse a su casa vestido de uniforme, condujo el coche patrulla hasta la intersección con Baker y estacionó en el restaurante de Ron, que estaba cerrado. Sobre las 2 de la mañana, un conductor paró y le pidió ayuda porque su coche se había averiado. Griffin llamó a la grúa
usando su teléfono móvil privado, que lo situó cerca de la escena del crimen. Unos 30 o 45 minutos después, los fiscales creen que Griffin vio pasar a Kim Medlin y, como estaba planeado, decidió darle el alto por haber cometido una infracción de tráfico como excusa para presentarse. Un testigo vio a un policía obligando a parar el Jeep rojo de Kim, aunque no había cometido ninguna infracción. Los fiscales creen que Griffin le pidió a Kim el permiso de conducir. Luego le pidió que lo acompañara al coche patrulla mientras comprobaba el número de la matrícula. Griffin quizás se insinuara sexualmente y Kim lo rechazó. Griffin era consciente de que se había pasado de la raya. Se asustó, la esposó y se la llevó en coche. Luego se apartó de la antigua carretera de Charlotte y Kim supo que la llevaba a una calle sin salida. Sus lesiones sugieren que saltó del coche en movimiento. Griffin la alcanzó. Le dio un golpe en la cabeza por detrás. Le pisó la espalda rompiéndole el cuello y dejando la huella inconfundible de su zapato. Luego la estranguló hasta matarla, probablemente con su linterna de policía. Antes de irse, le quitó las esposas y cubrió el cuerpo con escombros. Sigo sin poder imaginar qué pasó y qué sucedió durante aquellos minutos, los últimos minutos de vida de Kim. Esta vez fue un policía quien lo hizo, pero no importa. No deberían pasar estas cosas. Nadie debería sufrir y morir como lo hizo Kim Medlin. Pero para condenarle, los fiscales necesitaban probar que Josh Griffin era el asesino. Como no tenían ADN, tuvieron que construir el caso a partir de la huella del zapato. Según los informes de la policía, Griffin era el único agente que calzaba un número 38 del modelo clorino de la marca Thorogood. Así que Ricky Navarro cogió otro par idéntico. Sacó una impresión. Navarro cree que es el único que podría haber generado aquella huella. Mi trabajo no consiste necesariamente en identificar positivamente todo lo que entra en el laboratorio. Mi trabajo es dar mi opinión, y en esa ocasión llegué donde tenía que ir. Ninguno de nosotros quería creer que un policía era capaz de hacer aquello, en especial si trabajas con él cada día y cada noche y tu vida depende de él. En febrero de 1998, el agente Josh Griffin fue juzgado por secuestro en primer grado y asesinato en primer grado. Se declaró inocente. Pero las pruebas eran claras y fue condenado por ambos cargos y sentenciado a cadena perpetua. 3 años más tarde, Griffin solicitó hablar con los investigadores y en una grabación, finalmente confesó. No sé qué le motivó a hacerlo, pero sé lo que dijo. Admitió haberla pisado por la espalda. Admitió haberla estrangulado con la linterna. Admitió haberla esposado. Admitió haber hecho pedacitos su permiso de conducir y arrojarlo por el retrete. Admitió todas las mentiras. Me confesó haber tirado los zapatos después de aquello. Me dijo que los había arrojado en un contenedor detrás de un supermercado local. Por causa de incidentes como este, los agentes alertan a los conductores que sospechen de vehículos con luces intermitentes, en particular si conducen de noche por una carretera desierta. Señalizas que estás dispuesto a girar y te diriges a una zona bien iluminada y pública donde haya más personas. Yo lo hago desde este caso y estoy casada con un policía, pero no doy mi seguridad por sentada y espero que nadie lo haga. En un caso sin demasiadas pruebas, la huella parcial de un zapato en una sudadera fue todo lo que se necesitó. Sin aquella huella del zapato, dudo que lo pudiéramos haber condenado por lo que hizo. Básicamente, aquella huella fue la firma del arma del crimen. Tienes que tener alguna cosa. Y, en este caso, una de las grandes cosas de este caso fue su sudadera con la prueba de su asesinato impresa en la espalda. Y, por supuesto, una de las armas del crimen, que en este caso fue el pie del señor Griffin, por extraño que parezca. El factor decisivo fue la huella del zapato. Aquello fue una prueba que no pudo refutarse
Allí está, en blanco y negro. Crímenes imperfectos. Los investigadores de homicidio se enfrentaban a una pregunta difícil. ¿Era la muerte de una joven mujer en un aparcamiento vacío un suicidio o un asesinato? Un sagaz detective consiguió encontrar una pequeña pista entre la basura del sospechoso. Bastaron una gasa usada, un experto dental y un error colosal para desvelar la trama de un cuadrángulo amoroso lleno de intrigas y de celos. Crímenes imperfectos. Devon Guzmán, de 19 años, salió de su apartamento una noche y ya nunca volvió a casa. A la mañana siguiente, su compañera de piso, Kerry Renner, y una amiga salieron en su coche para buscarla por todo Easton, Pensilvania. Al final, las chicas encontraron el coche nuevo de Devon abandonado en un aparcamiento. Cuando la vi, Devon tenía los labios y los párpados morados. Pero no pensé que estuviera muerta, porque supongo que nadie se espera algo así. La sacudí un poco, pero no respondía, y entonces empecé a gritar y me puse histérica. Solo se pudo certificar la muerte de Devon Guzmán. Presentaba una laceración a la altura del cuello. Había una jeringuilla vacía clavada en el vientre de Devon. Pero según el análisis de toxicología no había ninguna droga en su organismo. Y además había un cuchillo en la mano de Devon. No estaba manchado de sangre y los expertos dedujeron por su tamaño que no podía ser el arma homicida. Era un burdo intento de despistar a la policía o de dejar pruebas falsas para que pensáramos que no había sido un asesinato. La ausencia de sangre en el escenario, junto con las manchas de hierba y de barro de los pantalones de la víctima, confirmaban lo que la policía ya sabía. No había duda de que todo estaba manipulado. Primero, era evidente que la muerte no se había producido allí, y segundo, que no había entrado en el vehículo por su propio pie. El cuerpo de Devon estaba cubierto con su propia chaqueta, lo que para los investigadores era algo muy significativo. Eso nos decía que debía ser alguien allegado a ella. Solemos empezar por las personas más cercanas a la víctima y seguimos trabajando a partir de ahí. La compañera de piso de Devon, Kerry Renner, se convirtió inmediatamente en la principal sospechosa. Las dos Estamos enamoradas, porque lo nuestro era real. La policía descubrió que Kerry y Devon Guzmán habían tenido una discusión la noche antes del asesinato. Los gritos eran tan fuertes que hasta los propietarios del bar que había debajo de su apartamento pudieron oírlo todo. Empezaron a oír gritos y cosas raras en el piso de arriba, y alguien del bar subió para ver qué pasaba y al volver dijo que no pasaba nada y que solo eran las chicas de arriba. Al ser interrogada por la policía, Kerry no negó lo ocurrido. Nuestras peleas eran bastante fuertes. Nosotras éramos de las que dan puñetazos y cosas de esas. Nos tirábamos de los pelos. Nos tirábamos botellas de vodka vacías a la cabeza y cosas por el estilo. Nosotras éramos así. Kerry dijo que Devon se había marchado después de la discusión y aseguró no tener nada que ver con la muerte de Devon. Los investigadores decidieron hacer un análisis forense más exhaustivo del apartamento. Toda la familia de Devon creía que yo la había matado. Yo creía que había sido ella, no puedo negarlo, porque ella era muy agresiva y abusaba de Devon. Así que lo primero que pensé fue que tenía que haber sido ella. Kerry Renner reconoció haber tenido una fuerte discusión con su compañera Devon Guzmán la noche antes del asesinato de Devon, pero Kerry negaba haberla matado. En el apartamento, dentro del plato de la ducha, los investigadores encontraron una alfombrilla del coche de Devon. Parecía que la habían lavado recientemente. Los investigadores rociaron con luminol el plato de la ducha donde estaba la alfombrilla y brillaba. Era una prueba fehaciente de la presencia de sangre. Las
pruebas de ADN confirmaron que la sangre que había en la ducha pertenecía a la víctima, Devon Guzmán. Así que pensamos que el asesinato pudo haber ocurrido en la ducha. Podía haber empezado todo en el coche dejando restos de sangre, o cuando lo dejaron allí, dejar manchas de sangre en el vehículo. Kerry fue trasladada inmediatamente a la central de policía para hacerle una prueba con el detector de mentiras. Estaba aterrorizada, me daba mucho miedo. Pero es que yo no conocía a nadie allí y no podía hacer nada. No podía decirles, sí, vale, he sido yo. Porque sabía que yo no la había matado. Los resultados del polígrafo fueron inconcluyentes. Kerry era una sospechosa y no podíamos descartarla. Había pruebas de un forcejeo en la casa, había restos de sangre y no podíamos descartarla. Pero los investigadores descubrieron algo más sobre el pasado de Devon. Devon tenía otra amante, una mujer casada, Michelle Hetzel. Es más, Devon y Michelle acababan de regresar de pasar unas vacaciones juntas en las Islas Vírgenes. Ella me dijo que se habían casado, pero los jóvenes siempre dicen esas cosas. Yo valoré la situación y la aconsejé en el mejor sentido que pude. Pero con una chica de 19 años no hay mucho que se pueda hacer, no puedes encadenarla al porche de casa. La policía descubrió que Kerry Renner no era la única persona molesta con esa relación. El marido de Michelle, Brandon Bloss, tampoco estaba muy entusiasmado. Deja tu ego tirado por los suelos. Una cosa es que tu mujer tenga una aventura con otro hombre. Pero si tu mujer tiene una aventura con otra mujer, el problema es mucho mayor. Y creo que eso es lo que ocurría en esta relación. Estaba causando un fuerte resentimiento entre Brandon y Devon. Algunas de sus amistades dijeron a la policía que Devon, Kerry, Michelle e incluso el marido de Michelle, Brandon, solían tener encuentros. Siempre que interviene una tercera persona sin consentimiento de las otras dos partes, es evidente que van a surgir problemas. Eran 4 personas, no solo Michelle, su marido y Devon, también Kerry estaba ahí. Y Kerry era el detonante, por decirlo de alguna forma. Investigando los últimos movimientos de Devon Guzmán, un testigo dijo a la policía que había visto a Devon en casa de Michelle y Brandon la noche del asesinato. Me desperté porque oía mucho alboroto fuera y vi que había unas personas discutiendo. La chica, que ahora sé que era Devon, estaba en la puerta de la casa que quedaba a mi espalda. Y había otras 2 personas dentro y todos estaban discutiendo. Recuerdo que miré la hora y eran las 12:35. Los detectives rociaron todo el interior del domicilio de la pareja con fluorescente, que es igual que el luminol, y brilla al entrar en contacto con los glóbulos rojos de la sangre. Pero no encontraron nada. Debería haber sangre por todas partes si lo hubieran degollado allí, pero registramos toda la casa. Buscamos por todas partes y no encontramos nada. Dado que había manchas de hierba y barro en los pantalones de Devon, los investigadores decidieron rociar con fluorescente algunos objetos que había en el jardín trasero de la casa del matrimonio. Y allí, en una cubierta de piscinas y en el grifo de una manguera de jardín, aparecieron pequeños restos de sangre. Pero la sangre no podía ser sometida a la prueba de ADN. Estaba todo lavado a conciencia y ya no quedaba material genético suficiente. Para las pruebas de ADN con sangre no se pueden aprovechar los glóbulos rojos, solo sirven nucleótidos como los leucocitos. Y no había suficientes para hacer la prueba. La policía encontró otra prueba sospechosa en la lavadora que tenía la pareja en su casa. Había unos pantalones vaqueros que pertenecían a Michelle Hetzel y todavía quedaba mucha agua en la lavadora, pero la policía recogió unas muestras y pudieron comprobar que todas las muestras contenían sangre. La sangre estaba tan diluida que era imposible extraer un perfil de ADN de una jeringuilla hipodérmica. La misma clase de jeringuilla que apareció clavada en el vientre de Devon. Michelle Hetzel había trabajado en una clínica en la consulta de un médico donde podía haber tenido acceso perfectamente a ese tipo de jeringuillas. Ahora la policía tenía 3 sospechosos del asesinato de Devon Guzmán. Y todos ellos tenían motivos suficientes y la ocasión para cometer el crimen. La noche del crimen, Devon Guzmán había tenido una fuerte discusión con su compañera de piso, Kerry Renner. Después había ido en su coche a casa de su otra amante, Michelle Hetzel. A mí nunca me gustó Kerry. Siempre pensé que Michelle era la niña buena y que Kerry era la niña mala. Kerry Renner, Michelle Hetzel y su marido Brandon negaron rotundamente cualquier implicación en el asesinato. Michelle y Brandon reconocieron que Devon había ido a verles hacia medianoche, pero que se había ido al cabo de 1 hora.
Pero basándose en las pruebas forenses, la policía no creía que Devon hubiera salido de la casa con vida. Para empezar, nadie la vio en ningún otro sitio. El último lugar donde la vieron fue en esa casa. El detective Barry Golaczewski decidió poner el domicilio de Brandon y Michelle bajo vigilancia las 24 horas del día. Vio cómo Brandon sacaba la basura y la dejaba en la acera. Siguiendo una corazonada, decidió confiscarla, ya que la basura se considera propiedad pública una vez que se saca a la calle para que la recojan. Dentro de la bolsa de basura, Golaczewski descubrió algo sospechoso. Una gasa usada de las que suelen emplearse para cubrir heridas abiertas. Tenía una silueta reconocible. Se adivinaba fácilmente el contorno de una dentadura y lo que parecía ser un mordisco. Según Golaczewski, estaba claro que la herida que se había cubierto con las gasas era un mordisco. Los científicos analizaron la gasa bajo varias fuentes de luz, lo que proporciona mucha más información que el análisis con luz blanca corriente. Si se analiza la muestra con luz blanca, es posible que no aparezca nada. Pero con una fuente de luz alternativa pueden empezar a aparecer cosas, restos de saliva en la muestra, por ejemplo, que no se podían apreciar antes. Bajo una fuente de luz alternativa, apareció una imagen sobre la gasa. Se veía una forma elíptica sobre la gasa que tenía las mismas dimensiones y características de una mordedura, y yo tuve que decir que era muy posible que efectivamente se tratase de una dentadura humana. Ahora los investigadores ya tenían licencia legal para someter a Brandon a un reconocimiento médico. En su antebrazo izquierdo se veía claramente la marca de una mordedura reciente. Pero, ¿quién le había extraído de su dentadura? Era la primera vez que me pedían que sacase moldes de la dentadura de un cadáver que había sido exhumado. Yo nunca lo había hecho antes, y no creo que ninguno de mis colegas haya tenido que hacer algo así. El doctor Scanlon sacó un molde de dentadura de Devon de la misma forma que hacen los dentistas para las ortodoncias. Después, hizo un escaneado del molde para introducir los datos en un programa de ordenador. Empleando un procedimiento denominado superposición de volúmenes, el doctor Scanlon consiguió superponer la huella virtual de la dentadura de Devon sobre una fotografía a escala real de la herida que presentaba el antebrazo izquierdo de Brandon. La dentición del molde superpuesta sobre las marcas de la herida coincidía a la perfección. La policía ya no tenía ninguna duda de que la mordedura del brazo de Brandon era de Devon Guzmán. Pero eso solo demostraba que Brandon tuvo una pelea con Devon. No demostraba que la asesinara. Yo no creo que ese dato inculpe a Brandon de asesinato en absoluto. Lo que se demuestra es que Devon Guzmán mordió a Brandon Blouse. Y punto. Entonces la policía se dio cuenta de una cosa. Tenían el coche de Michelle en su poder. ¿Por qué? Michelle iba conduciendo cuando ella y Kerry encontraron el cuerpo de Devon. Y Michelle, accidentalmente, había aparcado demasiado cerca del coche de Devon. Tan cerca que el coche fue requisado como parte del escenario del crimen. Yo no creo que Michelle sospechara en ningún momento que iban a requisar su coche como prueba en el caso. Dentro del maletero de Michelle, la policía encontró ropa de Brandon y unos guantes de goma. Encontramos ropa, una camiseta, unos vaqueros, calcetines, zapatos y ropa interior. Y era ropa de caballero de la talla de Brandon. Y toda la ropa estaba manchada de sangre. Las pruebas de ADN de la sangre de la ropa de Brandon revelaron que la sangre era de Devon Guzmán. Era una prueba irrefutable de que el marido, Brandon Bloss, había estado en contacto con la víctima cuando estaba sangrando. Y es difícil dar una explicación para eso. Brandon Bloss y Michelle Hetzel fueron detenidos y acusados de asesinato en primer grado. La fiscalía no pensaba que Kerry Renner tuviera algo que ver con el asesinato de su compañera de piso, Devon Guzmán. Los pequeños restos de sangre que había en la ducha del apartamento podían ser solo restos de flujo menstrual. Y el análisis de la alfombrilla del coche de Devon que había en el apartamento reveló que las manchas eran de comida, no de sangre. Los fiscales pensaban que Michelle y Brandon habían matado a Devon Guzmán por celos. Michelle estaba casada con Brandon y modo que es lógico que hubiera celos entre las personas implicadas. Los fiscales decían que Michelle Hetzel estaba celosa por la relación de Devon con Kerry Renner.
No había ninguna duda de que la relación existía y había muchos celos entre las dos mujeres. Las dos tenían motivos para querer deshacerse de ella. Y también podía haber un móvil económico. Cuando Devon y Michelle fueron juntas a las Islas Vírgenes, Michelle cargó todos los gastos a la tarjeta de crédito de su marido, incluidos sus supuestos anillos de boda. Eran $7.000. ¿Y quién ganaba el dinero? Brandon. Michelle no trabajaba, no tenía trabajo en ese momento y estaba engañando a su marido, pero no con otro hombre, sino con una mujer. Los fiscales estaban convencidos de que el asesinato había sido premeditado. El registro de llamadas mostró que Michelle o Brandon habían llamado a Devon la noche del asesinato. Un vecino confirmó haber visto a Devon llegar alrededor de las 12:30. En algún momento, la pareja llevó a Devon al jardín trasero de la casa para consumar la agresión. Las pruebas sugieren que Devon se defendió agresivamente mordiendo en el brazo a Brandon durante el forcejeo. Pero no pudo hacer nada contra un cuchillo. Nadie sabe con exactitud quién fue el ejecutor. Las pruebas forenses sugieren que la pareja arrastró el cuerpo de Devon hasta el coche, dejando manchas de hierba y de barro en sus pantalones. Entonces Michelle y Brandon fueron en el coche de Devon con el cuerpo hasta el aparcamiento que estaba vacío a solo 4 kilómetros de su casa, donde manipularon la escena para que la muerte de Devon pareciera un suicidio. Pero cometieron varios errores. Cuando Michelle le clavó la jeringuilla, guardó la capucha en el bolsillo de sus pantalones, que más tarde sería encontrada por la policía. Las pruebas sugieren que Brandon se quitó la ropa ensangrentada en el aparcamiento y la metió en el maletero del coche de Michelle. Yo creo que llegó a casa desnudo, subió al coche y tuvo que conducir su mujer. Si no, nunca habríamos encontrado la ropa en el coche. Más tarde, la pareja intentó limpiar la sangre del jardín trasero de la casa con una manguera, pero la sangre se hizo visible con el fluorescente. Al día siguiente, cuando Michelle y Kelly Renner salieron a buscar a Devon, Michelle aparcó su coche tan cerca del coche de Devon que la policía tuvo que requisarlo por considerarlo parte del escenario del crimen. Eso significaba que la policía no necesitaba de una orden judicial. Terminaron volviéndose el uno contra el otro. Brandon decía que Michelle había sido la que había matado a Devon, y Michelle decía que había sido Brandon. Era una mentirosa compulsiva. Tenía que inventar mentiras para cubrir las otras mentiras que había dicho. Y debió acabar agotada. Nosotros citamos a un testigo en el juicio que declaró que unos 30 o 40 días antes de los hechos, Michelle le había ofrecido sexo o dinero, o ambas cosas a cambio de matar a Devon, porque quería librarse de ella. Al final, tanto Brandon Bloss como Michelle Hetzel fueron condenados por el asesinato de Devon Guzmán. Ambos fueron sentenciados a cadena perpetua. De no haber sido por las pruebas forenses, una persona inocente podría estar hoy encarcelada. Todos querían echarme la culpa a mí. Y necesitábamos pruebas científicas para que condenaran a los verdaderos culpables. Y los culpables podrían haber salido impunes. De no ser por las nuevas tecnologías, no podríamos haber hecho ninguna detención y no habríamos podido condenar a los culpables. Aquello fue algo sorprendente para mí. Y ahora que ha pasado el tiempo, me parece que tiene mucho más valor. Porque ahora son capaces de hacer cosas increíbles y yo mismo sigo estos programas, porque son fantásticos. Yo creo que fue una excelente labor de investigación por parte del detective Golazeski, que fue el que verdaderamente resolvió el caso y al que hay que atribuirle todo el mérito por haber resuelto este caso. Es el primer caso de homicidio, para mí, en el que la propia víctima, y de su propia boca, nos señala a los culpables.